Qué lindo volverlo a ver a Marcelo Viso en el piso de Veo Santa Fe. Marcelo Horacio Viso, nuestro querido amigo columnista en temas de economía. ¿Cómo anda, Marce? ¿Todo bien? Buenas noches, Héctor. ¿Cómo estás? La última vez creo que hablamos de, o sea, prácticamente de la de que había ganado Macri las elecciones presidenciales. Sí, No, era más o menos. la reforma hace jubilatoria. 1000 años. La reforma jubilatoria de Macri. Sí, creo que fue eso. Bueno, Marce, hay un rebote muy preocupante de dos cuestiones, de mínima. El dólar blue, creció creo que 70, 65, 70 pesos. Esto también es bastante flexible, flotante. Post anuncio de Massa sobre el nuevo esquema tributario, por así decirlo, de acá en adelante, o por lo menos de la semana pasada hacia adelante. Y después la información de que se iba a grabar con unos puntitos más al maíz también generó un impacto que ya se ve en la carnicería, en la pollería, los productos, todos los cortes de carne se han aumentado, todos los cortes de carne se han aumentado un 10, un 12%, lo mismo con el cerdo, lo mismo con el pollo, lo mismo con el huevo. Y esto es realmente un golpe al bolsillo muy, muy impresionante. Me decía un carnicero al que yo consulto permanentemente como una referencia, él me decía, esta semana aumentó un 10, la semana que viene no sabemos, porque casi todas las semanas apretamos F5, aprieta F5 el frigorífico y por supuesto apretamos F5 nosotros, que significa actualizar la ecuación de costos. ¿Fue una devaluación en definitiva lo que pasó, Marce? Sí, es una devaluación encubierta. Lo hablamos la semana pasada. Si nosotros modificamos el tipo de cambio por cuestiones porcentuales o aplicándolo a determinadas actividades y demás, sigue siendo una modificación del tipo de cambio. Al ser una modificación del tipo de cambio, hay una devaluación. La modificación puede ser hacia arriba o hacia abajo. Si es hacia abajo, es decir, se mejora la condición de la moneda. Si es hacia arriba, hay un perjuicio. Y efectivamente. A ver, lo que vos planteabas de los 70, hoy llegó a 77 pesos de diferencia. No nos olvidemos que hace 10 días el dólar cotizaba a 493 pesos, hoy llegó a 577 y moderó la subida, bajando al final de la rueda a 570. Siguen siendo 70, 77 pesos de diferencia en los últimos, vamos a contar 4 días de esta semana, 5 días hábiles del anterior, 9, y pongámosle 2 días del anterior, 11 días. Sí, obviamente esto está marcando cuál es la tendencia, es decir, si nosotros salimos, se esperó la cuestión de la definición con el fondo, es decir, cómo se va a pagar. Ahora se anunció que hay 7.500 millones que van a venir a la Argentina y demás, después de las PASO de agosto, por supuesto. Más allá de todo eso, el dólar sigue manteniendo una tendencia alcista. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, que estamos hablando o estamos en presencia de lo que va a ser la devaluación final, es decir, cuál va a ser el valor final. El gobierno que asuma va a tener que blanquear la situación y va a tener que de alguna manera integrar todos estos tipos de cambios diferentes que se están trabajando. ¿Cómo lo va a hacer? Todavía no lo sabemos. ¿Cuál es la fórmula que usó el Estado argentino históricamente? Es decir, es generar un piso para poder manejarse durante una cantidad de años. Esto lo hizo, no es algo que inventemos, esto lo hizo Menem al principio de su gobierno, generó una inflación X, yo no me acuerdo en este momento cuánto era, para poder aguantar los años siguientes con una paridad 1 a 1. Esto yo creo que está encaminándose para que pase exactamente lo mismo, es decir, no vamos a hablar de un dólar de 577, 600, a fin de año vamos a estar hablando de un dólar por lo menos de 800, con una estimación de que ese aumento entre los 577 y los 800 de alguna manera va a regular lo que pase en los próximos 2 años, de frente a ecuaciones como confianza política en el nuevo gobierno, sea si hay un gobierno de un color político distinto o si la continuación por intermedio de actores distintos de esta política va a llevar a que se dé una situación de estabilidad, pero una estabilidad en un nivel superior. Y no pensemos y no piensen en sus casas que el dólar va a bajar de los 570, va a volver a valer 490, porque en este momento es una utopía importante. Mañana. ¿Y cómo resolvés que te rompe el bolsillo a la clase media baja? No lo va a resolver, porque una cosa... Pero no te digo, no puede ser una opción, una extraordinaria
una política en un contexto extraordinario, de medidas extraordinarias como un aumento fuerte del salario, por lo menos durante 6 meses. Para equiparar, pero el problema es que son dos cuestiones distintas. Una cuestión va en el dólar blue, que es un mercado muy pequeño, eso ya lo hablamos, y esto no es mentira, por más que muchos se mofen. Vos lo comentaste, mueve. Moverá, es un número que se va a mover tal vez con 20, 25, 30 millones de dólares en el día. El Estado argentino mueve mucho más entre liquidación de importación y exportación, esto ya lo explicamos. Lo que dice la vocera presidencial de que es un mercado chico, tiene razón. Por más que se mofen y un montón de medios estén hablando de que la persona no tiene idea, o no, en realidad es así. ¿Qué es lo que pasa? El ahorrista, el que le queda una moneda, como lo hablamos en algún momento, en un tiempo de estabilidad como inestabilidad, como este, tiene dos opciones: plazo fijo, lo más cercano, plazo fijo o dólar. Si se vuelca al dólar, obviamente tiene que salir a comprarlo. Si se sale a comprar dólares, va a mover la aguja del dólar blue hacia arriba. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a mayor demanda, mueve. Si va al plazo fijo, tiene el miedo visceral de todos los cambios de gobierno, como nos pasó en el 2001, como pasó en el 89, de que en algún momento se congele, haya un corralito, no lo pueda sacar, le paguen con bono. No va a suceder tampoco. A ver, ese miedo, ese fantasma local que tenemos los argentinos, lo están hablando hace unos 12 años de gobierno justicialista y 4 años de gobierno del PRO, y no pasó, ni va a pasar, porque es una falta de credibilidad. Ya sería de alguna manera prender la mecha que termine generando una cuestión no solo económica, sino política muy, muy compleja, social inclusive. A ver, ¿qué es lo que pasa? ¿O qué es lo que enfrentamos? Un escenario inflacionario. Todo esto lleva y termina en un escenario inflacionario. No nos olvidemos que todos los commodities, es decir, nosotros vamos a la carnicería, como es el caso que vos estás comentando, y decís, bueno, el precio de la carne, si bien el precio de la carne tiene una limitación por la cuestión de importación, de exportación, ¿por qué? Porque durante mucho tiempo se perdió mercados como la Unión Europea, como fue la cuota Hilton en Estados Unidos, y es decir, hay mayor oferta dentro del país. Al animal hay que darle de comer, y esta es una cuestión simple. El animal no come vasita de vainilla, come maíz y come alguna otra cosa que es, en este caso sería, lo hablamos acá con el presidente de Rural la otra vez, el peler de soja, los balanceados se crean, no es aceite de pescado ni el mismo balanceado que comen las mascotas en casa, es maíz y espeler de soja, lo más normal del mundo. Ambos tienen cotización a precio internacional, en dólares. Se mueve el dólar, se mueven las cotizaciones, se mueve el valor. Ahora, si a ese movimiento del dólar, que en este caso no está porque se maneja con dólar oficial y demás, es muy pequeño, nosotros le sumamos que al maíz le damos un dólar maíz, o cuando fue el dólar soja mismo, le damos un valor diferencial aparte de la comida, ¿qué va a pasar? La comida es más cara. Entonces, si la comida es más cara, por ende, producir ese animal se va a hacer con un precio mayor, un costo mayor para producirlo. Ese costo se traslada a la carnicería y ese es el 10%. ¿Qué quiere decir? 300 pesos era el cambio del maíz antes de tomar las medidas. Hoy el cambio del maíz, es decir, es 3.40, un 12%. Cualquier persona o productor va a trasladar ese 12%, porque a partir del grano de maíz que le dé mañana al animal, reponer ese grano ya cuesta subió 12 más, por ciento un más. 12% o 13% más. Ajá. Ese 12-13% lo tengo que subir al animal para poder vender el animal, comprar la comida para poder seguir criando a los demás. Entonces, durante el tiempo que dure esto, y no solo el animal, estamos hablando de un animal como el ganado bovino, lo trasladamos al porcino, lo trasladamos al pollo, al aviar. El aviar también genera los huevos. Se está hablando de, no me acuerdo, el otro día estaba escuchando, no sé si un maple de huevo, 1.000 pesos, una cosa así. No, te quedaste corto. O una docena, era 1.000 pesos. Realmente lo escuchaba por televisión porque, a ver, son cuestiones que puntualmente o personalmente no manejo. Las compras en casa las hace mi esposa todavía. Medio machirulo eso. Entonces, no, es una cuestión de tiempo. No tengo idea de cuánto vale una docena de huevos, pero se estaba hablando de un valor así en Buenos Aires. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sí, si le dan mayor precio o de alguna manera el Estado permite el aumento de la comida
que genera todo esto, es decir, el inicio de toda la cadena, y sí, por lógica va a aumentar todo y va a generar una inflación acorde a ese número. Entonces, es una especie de círculo vicioso. De alguna manera, ¿qué es lo que busca el Estado? Recaudar, o sea, que se liquiden más exportaciones de maíz o más venta de maíz en dólares. Pero por otro lado, el consumo interno se ve afectado. Es lo que te decía de la variable, es la manta corta. Si analizamos y buscamos la solución a un problema y con una sola variable, sí lo vamos a solucionar en el corto plazo. A largo plazo nos va a desvirtuar el resto de las variables económicas. Pero el Estado le liquida al productor en pesos, ¿o no? Se vende a valor dólar. Está bien, El pero si fuera una exportación, el Estado envía al extranjero, el extranjero liquida, cierra cambio en dólares, viene en dólares a la Argentina y liquida los dólares a pesos y se queda con los dólares del Estado Nacional. bueno, pero no tenés que emitir los pesos. El Estado tiene pesos en stock, por supuesto, para pagar este tipo de cosas. No es que se amplía cada vez que hay una porque eso exportación. también no se sería otra puerta para generar No, inflación. ¿por qué? Porque esos dólares que le entran al Estado también tiene que pagar la otra parte de la balanza, que es las importaciones. Entonces, una parte usa para eso y otra parte usa para guardar para reservas o para intervenir en el mercado o para lo que fuera. Una chiquita antes de irnos. ¿Puede empezar a pasar sin asusar y sin ser fatalista que empiecen a faltar productos e insumos? A partir de las medidas que se tomaron, incluyendo, la semana pasada fue un tema de discusión. Ejemplo de insumos tecnológicos que subieron el 7,5% y al transporte desde el extranjero para acá. Incluso estaba hablando de que algunas compañías dejan de operar con ruta argentina. ¿Por qué? Porque tienen un aumento impositivo muy grande y no se va a vender. Entonces, ¿qué va a pasar? Sí, puede faltar medicamentos, puede faltar todo lo que venga desde el extranjero con las políticas de restricción de importación o aumento de impuestos sobre la importación, por lógica, va a ser o un valor mucho más alto al que teníamos o va a dejar de consumirse ese bien o va a dejar de poder importarse y eso hace que falte, por supuesto. Hay otra cuestión. Sí, también. dale. Vivimos en un contexto inflacionario que está marcando entre un 6 y un 7% y se espera mayores aumentos inflacionarios para los próximos meses en base a la elección paso que va a haber dentro de 10 días. Sí. Si la expectativa inflacionaria sube, cualquier empresa, ¿qué es lo que va a hacer? Va a retener mercadería para Va a estoquearse. ¿Por qué? Porque después no imposible, pero le va a ser muy caro volver a comprar la materia prima para volver a producir y vender. Entonces, ¿cuál es el resultado de todo eso? Que desaparezca mercadería de góndola. Y al desaparecer, hoy se está viendo con marcas puntuales y algunas cuestiones puntuales lo ven todos en el supermercado. No quiero hacer nombre porque me parece... Mira, yo puedo decir que Molino respeto. suele tener ese comportamiento. Sí, algunos aceites, una marca específica de aceite muy conocida también. ¿Por qué? Porque no solo que tiene este tema de la inflación, sino que además se han firmado los acuerdos de precios cuidados y lo tiene que vender a un valor mucho menor de lo que es de plaza. Sí, además puede bancarse el chicotazo de un mes y medio, 2. Arcor. A lo mejor la empresa productora lo hace y lo aguanta 2 meses, pero el supermercadista no. Claro, sí. Entonces tiene que de alguna manera resguardarse y pone el mínimo indispensable que dura un día y al otro día tenemos que elegir de las otras marcas que no tienen tal vez acuerdo o tienen un nivel de calidad inferior o lo que fuera. Esto sucede en este tipo de contexto. Bueno, así que puede pasar que salga Vitone con cola 12, o con, ¿cómo se llama la otra? ¿Con qué se llama la otra cola? La Manao que garpa un montón. Sí. Sale un Vitone con Manao dentro de post 13 de agosto. Es muy probable. Gracias, Marce. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Corte, ya volvemos.